A pesar del congelamiento temporal de la ley SB 4, que es la Senate Bill, iniciativa de ley del Senado de Texas, el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, aseguró que en su estado seguirá la detención de migrantes con el argumento de allanamiento de morada. Señaló a Abbott que en total se han detenido a 41,000 personas que no han podido demostrar su residencia legal, aunque no aclaró desde cuándo. El gobernador aseguró también que sigue la construcción del muro fronterizo. Vamos a enlazarnos ahora con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Raimundo, Ana Lucía. Un gusto poder conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Roberto, oye, es interesante este documento que presentó el gobierno de México en la Corte de Apelaciones, Amicus Curiae, que es como amigos de la Corte, ¿verdad? Se puede traducir. Es un documento, ¿por qué no nos ayudas a explicarlo? ¿Cuál es la funcionalidad, qué tanta efectividad puede tener viniendo de un gobierno extranjero? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el resultado en anteriores ocasiones donde el gobierno de México ha recurrido a este recurso legal, Roberto? Mira, nosotros como tal no somos una parte en este juicio, ni podemos serlo, al ser un gobierno extranjero. Entonces, lo que se utiliza en estos casos es que se presente un escrito exactamente de este tipo, Amicus Curiae. México lo ha hecho varias veces en el pasado. Por ejemplo, un caso en el que se presentó un Amicus Curiae recientemente fue el proceso legal contra el programa conocido como DACA, que es el que se hizo en la era del presidente Obama para proteger a los jóvenes soñadores o dreamers. Naturalmente, que siempre tiene un gran peso que un gobierno extranjero se pronuncie de esta forma dentro de un juicio. Y en ocasiones anteriores, lo que hemos visto es que los argumentos de México son utilizados en las cortes más altas de Estados Unidos al momento de hacer una resolución. Déjame decirte además que no solamente se presentó el Amicus Curiae, sino que solicitamos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que presentase los argumentos de México que están en el boletín de prensa que dimos a conocer esta semana directamente ante la Corte, ya que ellos sí pueden hacerlo. Pero además se presentó este Amicus Curiae, como ya decíamos, que tiene varios argumentos que ya se resumieron muy bien al inicio de este segmento. Oye, Roberto, ¿por qué plantean que en caso de entrar en vigor esta ley en Texas, podría tener consecuencias en las relaciones bilaterales? Mira, por una razón muy sencilla. Imagínate la inestabilidad que generaría para ambos países que cada gobierno de la frontera pueda establecer su propia política fronteriza. Permíteme interrumpirte. Estamos de acuerdo porque el tema es federal. En este caso, el gobierno de México está perfectamente en la línea del gobierno del presidente Biden, pero es un tema de Texas. ¿Por qué afectaría el conjunto de las relaciones bilaterales? Justamente por lo que te digo, porque una parte esencial del diálogo entre los gobiernos federales es la materia migratoria, y para México es muy importante saber que Estados Unidos está hablando con una sola voz en materia migratoria. Y de hecho esto ha sido algo que las propias cortes estadounidenses ya han debatido antes, y que hay varios precedentes también en los cuales pues se ha dejado claro que la materia migratoria es federal y que además naturalmente es parte esencial de la política extranjera de Estados Unidos mantener este diálogo así. Y naturalmente que imagínate un mundo en el cual pues cada estado defina su política. Entonces, ¿con quién hablamos? ¿Hablamos con el gobierno federal o con cada uno de los estados? Esa es la discusión. Sería la discusión, exactamente. No, es la discusión, o es el alegato, el argumento del gobierno del presidente Biden. Roberto, finalmente déjame nada más preguntarte. El gobierno de México, ¿hasta dónde está dispuesto a ir en caso de que pues, la Suprema Corte decida que sí puede ser aplicada esta ley en Texas? El gobierno de México
cerraría la frontera con Estados Unidos para todos aquellos que no sean mexicanos? Mira, déjame decirte dos cosas. Primero, la ley está dividida. Una parte es lo que tiene que ver con estas repatriaciones a México. Otra es la que tiene que ver con la criminalización de la migración. Establece penas criminales a la migración que van desde 90 días hasta 20 años. Entonces, esta segunda parte, primero, pues la vamos a seguir combatiendo en la medida de nuestras posibilidades en las Cortes de Estados Unidos, como hicimos ahora con la presentación de este amicus curiae, considerando que no solo es una parte del litigio, pero vamos a continuar. Y además, desde el año pasado hemos preparado una estrategia de protección para toda nuestra comunidad en Texas, que puede tener toda la confianza, como siempre, de acercarse a nuestros 11 consulados que están listos para informarlos en este momento y para apoyarlos en caso de que esta ley entre en vigor. La otra parte, que es la que comentabas respecto de los retornos a México, bueno, nosotros hemos sido clarísimos que no vamos a cooperar con el gobierno de Texas en este sentido. El propio gobierno de Texas, en la audiencia que hubo esta semana, no pudo explicar cómo estaba pensando efectuar estos retornos. El abogado representante del gobierno de Texas fue poco claro en esta explicación, dijo que los turnarían al gobierno federal para que el gobierno federal se encargara, cosa que ya rechazó también DHS. Entonces, no está claro en este momento cómo llevarían a cabo esto, pero nosotros sí hemos sido muy claros en que no cooperaríamos con ellos. Ahora, respecto a lo que me decías de que está sobre la mesa, bueno, naturalmente que si esta ley entra en vigor, nosotros vamos a evaluar una gama muy amplia de opciones. Ya mencioné una, que es la no cooperar con las autoridades tejanas, pero vamos a evaluar otras opciones de cómo podemos responder al gobierno tejano sin ninguna duda. Muy bien. Roberto, muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Raimundo, y Ana Lucía. Excelente día. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Florida es una corte conservadora, Ana Lucía. Sus fallos no han sido conservadores y esto lo van a volver a plantear, a debatir o a decidir hasta el 5 de abril. O sea, todavía le falta un tiempo en esta situación de incertidumbre.